El benchmarking es un proceso sistemático que las organizaciones realizan en el entorno para descubrir los mejores exponentes de la industria. De esta manera, tomar sus buenas prácticas y adaptarlas a la realidad específica de la organización. El benchmarking es una experiencia significativa que las organizaciones realizan para poder mejorar sus procesos, para poder mejorar sus resultados. A nivel de proceso, se hace benchmarking a los roles, a las responsabilidades, a las funciones. A nivel de práctica, se hace benchmarking a las actividades, a los indicadores de gestión. Hay unas prácticas que no son benchmarking. Por ejemplo, hacerse pasar por un cliente para conseguir información de la competencia no es benchmarking. Tampoco lo es seguir un guión, un modelo o una receta. Tampoco es benchmarking copiar exactamente las prácticas de otro para adaptarlas sin ningún contexto en nuestra realidad. Se puede hacer benchmarking cuando quieres hacer un cambio significativo en tu sistema de gestión, cuando quieres realizar una nueva estrategia, cuando quieres diversificar tu negocio. Hay 4 pasos para realizar el benchmarking. En primera instancia, tenemos que identificar los procesos de nuestra realidad a los que queremos mejorar. Seguidamente, debemos identificar a los mejores exponentes de la industria. Luego debemos colectar esa información, un proceso de toma de información. Y por último, adaptar estas buenas prácticas en nuestra realidad específica. En esta gráfica se pueden identificar los 4 pasos que hay que seguir para realizar benchmarking. Note que en cada uno de ellos hay unas actividades que deben realizarse de manera precisa. Es indispensable cumplir todas y cada una de estas actividades. De la siguiente manera, se realiza el análisis de los procesos y se determina cuáles son los procesos críticos que debemos intervenir. En primera instancia, identificamos los procesos de la organización. Esta tabla muestra algunos ejemplos de procesos, ya calificados como procesos de entradas, procesos de transformaciones y procesos de salidas. De esta manera identificamos los procesos en los que hemos tenido problemas para obtener resultados efectivos. Y esto los convierte en los procesos críticos identificados en la organización, los cuales debemos mejorar. Y entonces debemos conseguir del entorno información para mejorarlos. Los mejores exponentes de una industria están relacionados con los resultados de su sistema de gestión, relacionado con su eficacia, relacionado con su eficiencia. Otra fuente para identificar los mejores exponentes de la industria son las sociedades, las agremiaciones. En estas agremiaciones podemos obtener la información para saber cuáles son los mejores resultados en términos de venta, de rentabilidad, de posicionamiento. Por último, podemos obtener información de los mejores exponentes de la industria a través de las bases de datos, a través de información especializada que nuestra organización puede adquirir de forma electrónica o de forma manual. Estas son las fuentes de información que nos permitirán identificar los mejores exponentes de la industria. Para poder colectar la información de los mejores exponentes de la industria, debemos definir cuál es la figura de cooperación que vamos a usar. ¿Vamos a usar mentoría? ¿Vamos a usar padrinazgo? Otra figura que podemos utilizar para captar esa información de los mejores exponentes de la industria tiene que ver con las alianzas estratégicas, con la cooperación interinstitucional. Una figura de obtener información son las ferias industriales. Es por eso que debemos asistir a ellas, tanto para brindar información como para recibirla. Los convenios interinstitucionales, las ferias de la industria, las alianzas estratégicas, el padrinazgo o la mentoría y la relación de beneficio mutuo son algunas de las más reconocidas figuras de cooperación que nos van a permitir compartir información en el proceso de benchmarking. La siguiente gráfica mostrará
cuáles son las actividades éticas y las actividades poco éticas para realizar el benchmarking. La figura muestra cuáles son las prácticas éticas y cuáles son las prácticas poco éticas. Dentro de las prácticas éticas se entiende que debe haber un mutuo respeto y una confidencialidad en la información que recibimos, así como otras que pueden estar observando en el cuadro verde. Respecto a las prácticas poco éticas, debemos evitar proveer información falsa. Asimismo, evitar utilizar las entrevistas y los contactos de los socios estratégicos para un beneficio personal. Es muy delicado cometer estos errores en el proceso de compartimiento de información. Hay que tener mucho cuidado con la información que brindamos y que recibimos. Pero tenemos que recibir esa información, tenemos que capturar esa información para poder luego transformarla. Entonces, debemos entender cuál es el proceso de colectar la información. Lo primero que tenemos que hacer es, a partir de los procesos críticos que hemos identificado, redactar unas preguntas y estas preguntas hacerlas a nuestro socio. Pues recordemos que nuestro socio es la empresa que nos va a brindar esa información a través del proceso de benchmarking. Esta gráfica muestra el proceso completo de la toma de información. La tabla de más a la izquierda tiene relacionados los procesos de la organización. Estos que están resaltados en negrita se convierten en los procesos críticos. Fíjese que cada uno de los procesos críticos tienen una situación a investigar. Esto se relaciona en la tabla de en medio, la tabla número 3. Para poder obtener información sobre esa situación específica a investigar, debemos redactar unas preguntas que luego realizaremos a las personas que nos van a recibir en las empresas que hemos considerado los mejores exponentes de la industria. Después de recibir la información, entonces debemos nosotros diseñar un protocolo para adaptar las mejores prácticas en nuestra realidad específica. Estos son unos pasos que podemos considerar oportunos para realizar este protocolo. Comienza con la definición del plan de la implementación y termina en la evaluación continua de la utilización de los recursos. Como ya vimos, ese fue el proceso de colectar la información, de analizarla y luego poder vincularla a la realidad de nuestra organización de forma adaptada.